sido bueno durante la semana. Nos has dado muchas manifestaciones de tu amor a través de la vida misma, a través del día a día, a través de darnos de comer toda la semana y que nos sobre el pan en nuestra mesa. Te alabamos, Señor, por cada uno de los que está aquí y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para entender lo que tú tienes preparado para nosotros esta noche. Así que bendice a cada uno por nombre. Y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, vamos a hacer una lectura, solo que son 20. Este es uno de los capítulos más largos. Estamos hablando de Génesis 24, del 1 al 62 o 67. Entonces vamos a pedirle a Carolina que nos haga favor de leer del 1 al 20. Okay, amén. La hermana Patricia del 20, perdón, al 40. Y la hermana Marina del 41 al 60, para que el hermano César nos finalice del 61 al 67. Amén. La palabra del Señor dice así: Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo:
te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre Jacob. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes de las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habitó, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora,
Pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. No me recuerdo hasta dónde tenía que leer yo. Siga, hermano. Sí. En el 60 que empieza el hermano César. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dios bendiga su palabra. Muy bien, vamos a trabajar sobre del 1 al 20, algunas cosas que encontraron interesantes. Solo déjenme decirles de que la distancia de donde estaba Abraham hacia su pueblo eran de 1500 kilómetros. Wow. Más o menos. Más que Montreal y Toronto. Más o menos. Más. Entonces tenían que caminar como unos 7 días u 8 días en camellos. Wow. Ya. Sí que estaba lejos. Wow. Bueno, entregues más rápido. No había FedEx. TTC. Oh, wow. Ya. Siempre he creído que la Biblia tiene muchas repeticiones de palabras y eventos. Y en el 24 no es la excepción. Pero los dejaré platicar un rato porque si no, ya después ya no me van a querer escuchar. Es que según los comentaristas, cuando se repite algo en la Biblia es porque es importante. Por eso el Señor la repite. Y la repite y la repite. Y lo repite. Entonces, al repetir esto es
importante este capítulo. Ujú. A mí me llama mucho la atención el asunto de la juramentación. Debajo del muslo, que dice, gobernaba en todo. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. La Si clase bien de es un juramento, es una clase de juramento que se hace, según los comentaristas, basado en el pacto, y tiene mucho que ver con la circuncisión. Por eso está metiendo la mano en el muslo. No les explico más porque no es tan agradable lo que era el pacto de los judíos, pero ustedes ya se lo imaginan. Pero dice de que lo más que todo, el juramento incluía la circuncisión, como quien dice, bajo este pacto que Dios nos hizo, yo juro mantener mi palabra. Ok. No quiero entrar en detalles que hasta dónde llegaba la mano, así que mejor dejémosla ahí. Oh. Sí. Pero pastor tenía que circuncidarlo y luego podía continuar con su trabajo. No, es que no lo circuncidaba. Él les tenía que meter la mano cerca de donde fue circuncidado, como para también que en el nombre de Dios él estaba diciendo que en el nombre de Dios él también iba a hacer estaba haciendo el juramento, y que estaba él y Dios de por medio para mantenerlo. O sea, de todas maneras, recuerden de que cada una de las personas que eran circuncidados, también su casa tenía que ser circuncidada. Eso significa que también las personas que vivían con él, fueran esclavos, libres o servidores, tenían que ser circuncidados. Ya. ¿Alguna otra cosita, hermanos? El hecho de que no quería de que fuera de las hijas de los cananeos tampoco, ¿no? Porque los cananeos eran otras creencias, digamos. Sí, ahora. Él quería la tierra de él, de la parentela de él. No vayamos a considerar de que es un racismo exagerado en esto. Voy a repetirle lo que es la Biblia de estudio. Algo que me llamó la atención. Dice que la razón tenía que ver con la religión, no con la raza, ya que en muchos casos los extranjeros eran parientes lejanos. Cuando los extranjeros estaban dispuestos a adorar al Dios de Israel, eran bienvenidos. Lo que significaba allí era de que los cananeos, Abraham había prometido de que iba de su casa iba a mantener su descendencia, y que de ahí iba a nacer el que fuera el Redentor. Por eso es que él tenía la intención de que de su casa saliera alguien, o la mamá de la nueva generación que se vaya a dar de Isaac, como tradición. Era también que sabemos que los cananeos y los otros pueblos que estaban alrededor no estaban con Jehová. Eran personas idólatras, y pues para que la descendencia fuera pura y para que descendiera, para que siguieran adorando a Jehová, tenía que ser de la familia de Abraham, aquellos que habían reconocido al Señor. La familia Rebeca conocía al Señor. Ahora,
Veamos un detallazo ahí de lo que usted dice. ¿Por qué salió Abraham de su casa? Y Dios le dijo que nunca regresara ahí. Ajá, también. Por eso él no quería tampoco que su hijo Ni que volviera su otra hijo vez allá. regresara. Sí, que Por no eso se él le dijo al contaminara. criado que no, Pero sí fueron a buscar que ahí si no le mujer. conseguía mujer, no lo... Sí, porque él estaba seguro de que la persona que iban a traer de la casa no estaba contaminada con todas las otras cosas que tenía él con el pueblo alrededor. Puede Sí. ser como pueblo, pero en cuestiones de religión, digámosle así, recordemos de que el papá de Abraham era idólatra, vendía los ídolos, y por eso Dios lo sacó de ahí, para que no se terminara de contaminar con toda la gente que estaba alrededor. Y Pero el papá algunos- no quiso más que pasar de la mitad del camino, no quiso ir más allá. Ujú. Ya. Pero Entonces, algunos sí ya conocían al Señor, como Abraham. Abraham conocía al Señor, por eso fue que lo siguió. Entonces, él por lo menos sabía él que venía de alguien que iba a seguir las enseñanzas de Dios. ujú. Quería una cosa no puro, nada de contaminación. Aunque me crea dudas, porque vuelvo a insistir, el papá, cuando estuvieron en ese lugar, eran idólatras toda la familia. Ya. Solo su sobrino quiso seguirlo. Ya, Yo- pero cuando como ves el sirviente que es Elizar, habla de todo lo que el Señor ha hecho con Jehová. Él también cree en el Señor, de todas las bendiciones que ha tenido, de lo que pasó en el pozo, de que cómo estuvo, por qué está ahí, y ellos reconocen, y sobre todo Rebeca reconoce que viene el Señor, y por eso también se va voluntariamente y rápidamente. No esperó. Yo puse ni unas eso. preguntas de que si era una historia de amor, o era una historia de interés, o era una historia de fe. No de yo me voy amor, por la de amor, fe. no, porque ni siquiera se habían visto. Ajá. Ellos no se habían visto. Fe. De hecho, su familia de ella cuando se va la bendice. Sí, Entonces es por fe. sí, es por fe. Yo diría que es más de interés. ¿Por No. qué, pastor? ¿Por qué de interés? El interés que lo tiene el hermano, porque pues él iba por parte de la esta, pero Rebeca, que era la que tenía que decir sí o no, ella no tenía ese interés. No, Ella lo exacto. hizo, yo la veo ese pasaje, lo comparo un poco con María. Con Ruth también. Con María cuando el ángel se le presentó y oyó lo que el Señor quería de ella, y ella no dudó ni nada, sino dijo inmediatamente: heme aquí, haz Sí, conmigo exacto. lo que es tu voluntad. Rebeca dice lo mismo. Los padres querían que se quedara un poco, pero ella dijo: no, ya oí lo que digo yo, ¿no? Esto lo estoy poniendo yo. Ahora, Ya oí lo que dijo el Señor quiere de mí. Yo me voy. sí. Ahora, Rebeca también tenía otra cosa muy similar a María, que es, Era virgen. aparte La obediencia. bueno, la obediencia ya la bon- habíamos hablado. Era También bonita, teenager, era sí, 14 años, Que sí, igual que estaba María. era Por jovencita. eso digo que no había conocido. por eso de ya ve 14. que se menciona que dice pues que no había conocido hombre, pues, ¿va? Ujú. Era joven, pues, y digamos hasta cierto punto inocente en esa parte. Sí, sí, sí. Ahora, una de las características, vuelvo, Isaac ya iba entrando a sus 40 años. Ya. Sí, estaban los 30. Ya le Estaban sus Ya le entradas. estaba Ya ganando, estaba ya. viejo. Ya se dejó en el tren. se le está yendo el tren. Entonces, me salta la duda, me empezaba a reír cuando leí eso y digo, bueno,
Isaac ya tenía 40 años y le consiguieron una pollina de 14, ¿no? Pero es que parece que en ese tiempo se usaba así, de que las mujeres y mucha estaba diciendo el día de hoy, inclusive por allá en estos países, se usa de que los hombres sean mucho mayores que las mujeres, ¿no? No Eran solo... las altacunas. Yo creo que hay muchas tradiciones actuales donde los padres le buscan las jóvenes a sus hijos que ya van arriba de los 30 años. Perdón, hermanos, voy a comentar algo. En Chiapas todavía, pues, hay cosas así que, por ejemplo, hay un pueblo que conozco donde usted llevaba 2 bultos de maíz y no sé qué más. Y ya, o sea, le llevaba algo al padre y pues ya le daba a una de sus hijas. Pues. Era como se le llama dote o dota. Un trueque. ¿sí? Wow. Sí, todavía hay. De hecho, todavía hay comunidades así. Ya una que otra, pero existe. Sí, en los tiempos de Abraham eso se hacía. Y en algunas, como dice César, en algunas partes todavía siguen eso. Los árabes lo siguen, los musulmanes lo tienen. Pero era de la cultura, parte de la cultura, que los padres eran los que, de acuerdo que se supone de la sabiduría que ellos tienen, del discernimiento que ellos tenían, podían escoger a la esposa de su hijo y simplemente ellos obedecían y ya se consumaba su matrimonio. Sin matrimonios arreglados. Sin ninguna... Ahora, hay 2 cositas que me saltan aquí y me llaman mucho la atención. Aquí Rebeca es la que decide, no el hermano. Y aquí no han puesto, en este diálogo no veo al papá de Rebeca, que todavía está vivo. Sí. ¿Al padre de quién? De Rebeca. De Rebeca. Pero no, aquí dice en unos versículos, ya no me acuerdo en cuál que está, que él le encargó al hijo a que se hiciera cargo de eso. Es que en una de las tradiciones todavía latinoamericanas, el hijo mayor es el que resulta decidiendo y el padre solamente da la bendición. Sí, exactamente. Ya. Eso es lo que estábamos escuchando en un video hace Y en rato. ese caso era similar en esa época de los judíos. Y por eso quería traerlo a colación. Los padres, a medida que van envejeciendo, van dejando la autoridad en el hijo mayor. Correcto. Quien es el que decide. Sí, hermano César. Entonces, hermano, aquí en este pasaje, lo que usted está diciendo, bueno, lo que se lee, ya le dan cierta autoridad entonces al hijo mayor, ¿verdad? Y otra cosita ahí, hermano, es que siquiera ya le preguntan a la mujercita, pues, perdón por la expresión, pero así es. Sí. Porque antes simplemente se decidía y si quería, bueno, si no, de todas maneras te vas. O como pasaba también en México, de que los padres tomaban la decisión entre los papás, pues, decían, yo voy a casar mi hijo con tu hija o así, ok, sí, y ya. Sí, hermana Carolina, si no se me... Perdón. Ahí tienes tu mano levantada. Sí, virtualmente. Pastor, me llama la atención que dice en la palabra, decía en la lectura bíblica que Rebeca era hija de Nacor. ¿Y Nacor era hermano de Abraham? Sí. O sea que eran primos. Eran primos. Wow. Aleluya, hermana, sí eran primos. Y primos hermanos. Primos hermanos. Ay. Era lo mismo. Chile a veces también pasa eso. Lo mismo que Abraham y Sara. Sí. Y todavía en esos tiempos, más tarde, muchos años más tarde fue que esa costumbre se dejó, pero todavía estaban ahí casándose entre familias. Ahora, muchos que mantienen esa costumbre son las personas millonarias que se casan entre familias para por interés, para no dividir la cantidad de
financiera. Sin, Por la sangre, dicen. Por interés. sin comentarios, hermano. Gracias a Dios no tengo dinero. ¿Cómo es que soy pobre? Pude elegir. Esta costumbre también se llevó por mucho tiempo en Italia, Para mantener sobre todo los sicilianos. sangre, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero ya como eso también lo llevaron ya por mucho tiempo, ya empezó a degenerarse y ahí fue cuando empezaron a tener muchos problemas con los chicos. Sí. Ya no tenían muchos problemas los chicos, salían con defectos, retardo mental, Sí. todo lo demás. Lo hacían por mantener su sangre, hermana. Muchos de ellos también. Sí, por la sangre. Por la sangre, por guardar Wow. el linaje de sangre. No. Alguien que me pudiera conseguir Génesis 18 del 6 al 7 y por favor alguien que lea el 20 al 21 primero. Génesis Génesis 20, 21. No, 18 del 6 al 7 es el que van a leer después. Pero lo que quisiera que recordemos es, ¿por qué no del 19 al 21, por favor, primero? De este capítulo. ¿Génesis 18? Génesis 18, del 6 al 7. Pero primero del 19 al César, ¿podría usted recordarnos qué decía el 24 del 19 al 21? Sí, amén. Dice del 19, ¿verdad, hermana? Sí. Dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acabe de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Muy bien, ya con la idea esta, regresemos entonces a Génesis 18, del 6 a 7. Alguien que lo lea, por favor. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. El detalle esencial para el siervo era que fuera tan hospitalario como Sara. Sí. Oh, Que la persona que Isaac encontrara fuera tan hospitalaria como lo fue Sara al momento de la visita de estos personajes. ángeles. Una de las cosas que les recomiendo, ya que hemos terminado algunos sermones de oración, es los versículos del 11 al 14. Yo le llamo la oración del siervo, del capítulo 24. Ya. ¿Lo leo, hermano? Por favor, hermano César. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Una de las cosas que dicen los grandes comentaristas y los grandes exegéticos es que cuando uno tiene algo preparado en su corazón o quiere pedir por algo específico, debe de hacer
un razonamiento primero y un plan después de lo que quiere para obtener lo que le proponga a Dios. Un punto que me sobresale, pero por favor, no voy a echarle tierra a nadie, sino simplemente esto. Ahí no dice nunca, yo ato, o yo pido, o yo exijo, no. Es la oración de un siervo. Sí. Está pidiendo misericordia. Lo que Dios quiera darle. Exacto, eso se le llama Hesed, H-E-S-E-D, que es un término hebreo. Le está pidiendo misericordia a Dios para que le dé lo que le está pidiendo. Sí. Le está rogando. Está rogando, él es un siervo. No está exigiendo nada ni está dando nada, sino está siendo siervo. Señor, si es tu placer, dámelo. Eso es lo que quiere decir. Sí. Dice de que esta es la oración más importante que tiene Génesis en su estructura. Sí. Interesante. Muchas veces eso lo podemos poner en práctica nosotros, como decir, si yo quiero algo, yo le pido primero a Dios que sea su voluntad, pero que Él me muestre de alguna manera, digámosle, yo le pongo, digámosle así, un vellón, como lo hizo el león, ¿no? Señor, si es tu voluntad que esto sea así, que haz que bueno, que sea tu voluntad. Lo quiero, ¿no? Y si no, pues tú haces de acuerdo a tu santa voluntad. Como poniendo un vellón, como Gedeón, ¿no? Sí, ahí también vemos el respeto que tiene Eliezer para el Señor, y la confianza que tiene, y saber que lo que él va a escoger es lo mejor y que le va a responder, le va a ayudar a desarrollar esa tarea tan grande e importante que tenía. Ya. Y que va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, porque él no quería cometer errores de llevar a alguien que no era. Excelente punto de vista. Una de las cosas que está tratando en este caso Abraham es no cometer otro error de ayudar a Dios para conseguir su voluntad. Correcto. Le está poniendo todo en la mano de Dios. No está diciendo, Señor, voy a tomar a otra mujer para tener un hijo a fin de dar cabida a lo que tú me has propuesto. No, simplemente lo deja en la voluntad de Dios. Y está tratando de no cometer otro pecado contra Dios él mismo. Quizás ya a su edad también ya lo hizo muy inteligente. Sí, Eliezer también tenía ya sus años. Tenía casi los mismos años de Abraham. Entonces él ya también, todo ese tiempo que ha estado con Abraham, pues así como decimos, si hablas, ¿cómo es esa? El que anda con no sé qué se le pega. El que anda en la miel, algo se le pega, ¿no? Algo así. Pero hay otro dicho que dice, más vale el diablo por viejo que por diablo. Pero vemos la respuesta de Jehová, porque mire que exactamente como el criado se lo pidió, así mismo se cumplió, así mismo sucedió. Entonces ya él vio claramente, no le quedaba duda de que era respuesta de Dios. Aparte de eso, él no había terminado de orar cuando abrió los ojos y vio a la princesa enfrente de él. Y a la muchacha, ya. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Si no, pasamos al 21 al 40. Hermano. Aquí, perdón, hermano. O se apura o cerramos, porque aquí no estoy regresando, hermano. Por favor. Hermano, entonces, Betuel, aquí dice Betuel, ¿era el papá de Rebeca? Sí. Y Betuel era hijo de Milca, mujer de
del hermano de Abraham. Sí. Entonces, Era el nieto era sobrino nieto. Sobrina nieta, perdón, de Abraham. entonces era su sobrina. Y nieta de De segunda generación, pues, para que no nos hagamos bolas. Pero entonces se casaron el tío y la sobrina. Oh, más o menos. Ya. Pero de todas maneras, de que hubo clavos ahí, es por eso es que hay tanto judío, así algo. No, porque me llama la atención, es lo mismo que pasa con el hijo de... Bueno, no es una suposición, hermano. Que posiblemente pasó con el hijo de Noé, el último. Tuvo que meterse con alguna de sus sobrinas. Por eso les digo de que la Biblia es repetitiva en ciertos actos y en ciertos hechos. Y se repite y se repite. Es por ello que siempre he dicho de que las doctrinas nunca deben de ser sacadas por un versículo, sino de capítulos o libros completos. Porque tienen que estar en otros versículos o en otros capítulos, en otros libros aparte. Amén. Pero no quiero hablar de doctrina. Aquí vemos también la fidelidad de Eliezer con Abraham. Vemos que se suponía que él iba a ser el heredero de todas las cosas que tenía Abraham. Uh-huh. Pero al llegar Isaac ya no fue el heredero. Pero aún así él siguió con Abraham y le sirvió y fue el administrador de todos los bienes de Abraham. No era un simple siervo. Sí. Él administraba todos los bienes que Abraham tenía. Y Abraham confió en él por toda la forma en que él se condujo con Abraham, al ver que ya no iba a tener la herencia porque ya tenía a su heredero, y sin embargo que él seguía con él y le seguía fiel y le ayudó a administrar y todo lo demás. Entonces vemos la lealtad de Eliezer aquí, cosa que nosotros pues no tenemos. No somos leales a los hermanos, no somos leales entre nosotros, no somos leales a los líderes, no somos leales al pastor, no somos leales al Señor. Somos muy dobles o tal vez sensibles, bueno, todo lo de la carne, ¿no? Pero aquí para mí es mirar una enseñanza de cómo debemos ser nosotros, cómo debemos pedir al Señor que nos cambie a ser tanto leales a Él, pero también leales a nuestros hermanos. Yo creo que hoy tampoco voy a hacer mi resumen del último, porque ya estamos tocando. Este se llama el principio, el capítulo inicial de la vida espiritual del pueblo de Israel. Uh-huh. Por esto, lo que dice la hermana, la lealtad ante Dios, en primer lugar, del siervo hacia su amo. Y esa va a ser la imagen de Jesucristo ante su Padre, el Correcto. Siervo, de fiel. Sí, hay un paralelo tanto ahí de la lealtad del Señor, el paralelo entre Abraham siendo el mensajero, siendo el que da la orden, se puede decir, como el Padre dio la orden, el siervo como Jesús que dice sí, se va. Así es. Es como un paralelo entre lo que pasa entre el Señor y lo que hace Jesús, ¿no? Exacto. Es como la primera imagen de lo que va a suceder, y es por eso que es importante. Y si ustedes revisan mis notas que pongo durante la semana, lo anticipaba. ¿Cuál es la relación con Génesis y el Nuevo Testamento? No es más que la imagen de lo que va a hacer el siervo con su padre. Amén. Uh-huh. Así que cuando pongo en las semanas es porque me estoy empezando a encender los fósforos en mi cabeza y se me van las ideas y de una vez las dejo posteadas por si alguien quiere seguir el rol. Pero eso es una imagen de lo que va a hacer Jesucristo por su Padre. Por el Padre. El siervo fiel.
No, amén. El que dijo sí, haz conmigo lo que quieras. Lo que quieras, sí. Heme Ahora, aquí. del 21 al 40 hay algo importante. Déjame revisar. Hay una cosa que yo sí no podría hacer, pero ahí se los dejo. Hermano, creo Sí, que, hermano César. perdón, hermano, creo que algo difícil sería en la cuestión de esta muchacha. O sea, me impresiona la obediencia, pero a la vez, sí, la fe, pero a la vez me pongo a pensar en, bueno, que si yo me dijeran, no, pues tú eres la elegida, o tú eres el elegido para casarte con tal persona y realmente no lo conozco. Ahora, recuerden en este punto, ella es una niña en sí. Sí, qué difícil, o sea, lo veo como algo muy, en esta época algo muy duro, pues. Es que también tenemos que pensar que en ese tiempo era así. Era normal. Sí. Como ahora. Pero que Ahora no dejaba de ser niña, hermana. Y que le doblaba la edad, pues, eso. Triplicaba, bueno, perdón. Ya casi Perdón, pero yo cuando yo trabajaba, allí donde yo trabajaba habían muchas indias y en la India se usa mucho eso y muchas veces las veía uno llorando. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? No, pues porque me casaron y yo no lo conocía a él, he venido a conocer y es así y es asado, no le gustaba, por supuesto. Entonces, pero pues ya era como una obligación, ya tenía que adaptarse, porque no les quedaba de otra, ¿no? O sea que en el día de hoy todavía existe eso, ¿no? Y por eso a mí me llama mucho la atención de que hayan llamado a Rebeca y le preguntaran si estaba o no de acuerdo. Exactamente. Porque muchos de los niños son abusados y los casan, pues. Sí. Y los padres son los que se quedan con el dote o la donación que van a hacer. Yo creo, bueno, no sé, Dios. no está aquí, pero creo que ella o el Señor puso también en el corazón de ella el que creyera en Él, en que lo que estaba escogiendo el Señor era bueno para ella. Y es como ella quería también seguir al Señor, es el cumplimiento, el compromiso, el ir a hacer lo que el Señor quiere que haga con ojos cerrados, confiando en el Señor, cosa que nosotros pues tampoco hacemos. Nosotros preguntamos el por qué, el cómo a mí, por qué no a aquel. Todavía no estoy listo, sí. Quiero terminar mi carrera, soy muy joven, todas estas cosas. No sé cómo. Por eso es como que al nosotros seguir la voluntad del Señor y buscamos la voluntad del Señor, pero cuando la vemos en realidad no la cumplimos, porque empezamos a ver el por qué, que no todavía, que eso no. En cambio aquí vemos tanto en María como aquí en Rebeca y en otros también vemos como Abraham, que obedecen inmediatamente al Señor, no se ponen a buscarles las 7 patas al gato, como digo yo, sino cumplen con la voluntad del Señor y vemos cómo el Señor los honra a todos ellos. Estoy buscando en de aquí al 40 si Rebeca dice de que creía en Jehová. Por favor, ayúdenme si hay algo donde diga eso. Sí, hay algo en que dice que ella da lo que el Señor... Voy a andar en el camino del Señor. Sí, algo así. No, pero ese es para dárselo al siervo, el ser.
que Abraham le dice a Eliezer que vaya, porque le está diciendo, si no la encuentro, ¿qué pasa? Entonces él está diciendo que... Vemos el agradecimiento también de Eleazar, el siervo, porque tan pronto en el versículo 25, cuando viene el hermano, el papá de ella, o quien es que viene y le dice, el hermano, y en nuestra casa hay lugar, y hay lugar para los camellos también, lugar para posar. Pero es algo también imperativo, digo yo, no he visto todavía el versículo, pero viéndolo de otra forma, es algo imperativo, no sé si estoy correcta, porque Eliezer está contando toda la historia y ella está presente, de que es el Señor, es el Señor el que lo ha mandado, el que le ha dicho, el que esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces a la otra al decir sí, es como decir, estoy aceptando lo que los caminos del Señor, estoy aceptando lo que el Señor dice, entonces voy. Pero por lo que usted dice, hermana, yo estoy buscando dónde dice que ella aceptó porque venía de parte de Jehová. No dice exactamente, no dice. Creo que diga exactamente eso, lo digo yo. Ok. Hermano. Sí, hermano. Pero esta muchacha que era el abuelo, vamos a decirle, era abuelo, ¿verdad? El hermano de Abraham, conocía la fe de Abraham, ¿no? Su hermano. Sí. O también el hermano era creyente en Jehová o no. Esa duda tengo yo. Yo lo que creo, hermano, es que lo que dijo precisamente Génesis en sus primeros capítulos es que Abraham dejó su casa porque nadie creía en Dios. Como que ellos se quedaron en lo mismo. En la adoración a otros ídolos. Y por eso mismo Abraham no quiso que su hijo volviera otra vez a la parentela. Y el papá no quiso ir más allá. De todas formas manda a que traigan la esposa de allá, de la parentela de él. Sí. Pero el papá de Abraham no quiso acompañarlo más allá porque mantenía sus nexos comerciales de los ídolos. Sí, de él sí dice específicamente eso. Pero Abraham quería que la esposa de su hijo viniera de allá, y si el Señor y yo creo que eso también fue parte del Señor, entonces tiene que ver algo ahí con el corazón de Rebeca. Por eso es que les llamaba la atención, para no aceptarlo a ciegas de que algo espiritual nada más, pero ¿qué hizo motivar a Abraham buscar la esposa de su hijo en su familia? Esa es mi pregunta. Sí, hermano César. ¿Qué era la nuera, dice? Que eso, no era. No era la que estaban buscando, ¿eh? Pero bueno. No eras tú. También podemos ver que el Señor le está mostrando a Eliezer quién era. Entre todas las mujeres que estaban ahí, el Señor le mostró quién era. Creo que las princesas tenían que ir a sacar agua ya después de las 6 de la tarde. Sí, ya cuando... Sí, las casadas iban a mediodía o algo así, o en la mañana. Las que estaban en pecado, digámosle así, o que no tenían esposo y tenían amantes, tenían que ir a mediodía. Sí, por ahí era la cosa. Sí. Así es. Pero sí, entonces sí vemos que está la mano del Señor, y si está la mano del Señor, entonces también está en el corazón de Rebeca. Así es. Bien. Lo entendió así, porque eso era lo que yo iba a decir antes en el versículo 26. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
O sea que él reconoce que todo vino de parte de Jehová. Eleazar Muy bien. estoy hablando, ¿no? Sí. No, a mí la actitud del siervo, oh, Dios, es lo que más me deja como sorprendido, ¿no? Porque hasta oró, él mismo bendijo y agradeció que Dios lo haya guiado hasta ahí. Sí. Si a mí me hubieran mandado, hermanas, digo, no la encontré. No quiso venir. Había cerrado la primera. Él temía a Jehová como también temía a Abraham. Uh-huh. Y aquí otra vez volvemos a agarrar esa palabra que decía de Jehová Jireh. Cuando el siervo está orando, Dios provee. Y en el transcurso de la oración. Sí, Por eso me encanta esa oración, porque al final de la oración, o no había terminado de orar, cuando la mujer que él estaba solicitando estaba enfrente de su vista. Sí, ahorita estoy leyendo, hermano, del 19 al 25. Uh-huh. Perdón, hasta el 27, que como también hay una parte donde dice, bueno, Señor, quiero, como que el siervo esperó para ver si se cumplía lo otro que había orado antes con esta muchacha, o sea, esperó a ver si se cumple lo que, todo a cabalidad lo que le oré al Señor, y resulta que se sorprende porque ahí dice que hasta queda maravillado y alaba el nombre de Dios, porque incluso ella lo invita a su casa a comer, o sea, le fue más más de lo que había pedido. Ahora, una de las cosas es que ella no los ingresa, sino es el hermano Labán. Sí. O Labán, ¿cómo es? Labán, pues. Labán, ¿qué es? ¿Va? Labán. Él es el que los ingresa. Ella no tenía autorización de ingresarlos, sino es el hermano el que sale al encuentro. Nada más que ella les pregunta por qué están ahí. Sí. Nada más que la muchacha ya había hecho la invitación. No, Labán lo que ya le había visto era lo que llevaba en la nariz. Unos de agua y todo. Iba por otra cosa. Labán lo primero que vio fue Orito, monillo. El billete. El billullo. Un diamante de esos buenos pesaditos. Ya, aquí Eliezer también a través de todo esto nos enseña a esperar en el Señor. Sí. Ser paciente. Y aunque esté la respuesta, mirar todavía si sí es, si no, si lo que continúa sí es lo que el Señor está mostrando. Y después cumplir, obedecer a eso que el Señor le está mostrando o le está diciendo. Que ahí nosotros nos saltamos muchas veces. Eso lo hacemos a diario. Ajá. Hay 5 pasos de que Abraham hizo en esta oración. En primer lugar, razonó y dio un plan. En segundo, determinó que no iba a haber atajos como lo hizo con Ismael. Hay otro que así, lo principal de esta actitud es la oración. Oración principal de amor. Pero después de la oración hay algo que dijo el hermano César. Corroboró que si era o no la voluntad de Dios. Sí, o sea que esperó a que se cumpliese todo lo de que había pedido. Lamentablemente no tenemos jóvenes aquí sin pareja, porque este sería un sermón excelente para los que están a punto de casarse o los que están buscando novia. Nada más que ya de desesperación lo ahuyentan, pues ya. No. Aquí hay un buen sermón. Una buena enseñanza. Una buena enseñanza para los que están buscando pareja. Para los que están aplicando a la jaula de oro. No se desboquen con lo primero que ven, que creen que es del Señor. Y resulta que no es. Dijera,
Porque me quedó mirando, ella es la elegida. Y resulta que estaba viendo el autobús que venía ahí. Ustedes ya están sacando aquí cosas muy íntimas, sobre todo ese no es el caso. Hay algo que yo dije de que no haría, y es el 33. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, imagínense ustedes un buen asado enfrente, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Sí. Las enseñanzas que nos trae de este siervo, Eliezer, son profundas y muy básicas, diría, no básicas, muy importantes, y es una base para nosotros, para saber la voluntad del Señor en nuestras vidas y en lo que tiene, en nuestras parejas y en nuestros ministerios o en nuestros vocación, en todo. Me fascina este capítulo es bello para todo nuestro andar. Y todo el capítulo se trata. Es un diálogo del siervo en el 42, 43 y 44. Bello para poder, como dice usted, hermana, es para seguir creciendo espiritualmente personal, cada uno, ¿no? Sí. Y dice el 42, me gusta, dice: llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Él está contando esta historia ahora a su suegro y a su cuñado. No es él el que está. El cuñado de Isaac. A Labán y a su papá, de cómo escogió a su hermana. De cómo lo vio el Señor. Todo es la obra del Señor, todo fue guiado por el Señor. Todo, él está contando el plan de cómo lo hizo. Y no se tentó el alma en el 48 y dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Wow. Es una misión muy importante la que él tenía y quería hacerla también, que se dejó guiar por el Señor totalmente. Imagínense, en las manos de un siervo está todavía el futuro de la promesa. Eso está interesante. Pero Dios guiaba la promesa también. Allí estaba guiando a Labán al siervo, a Eleazar. Sí. Que ahí estaba cumpliendo Dios la promesa también. Y habla de un ángel, ¿no? O yo estoy viendo ya visiones. Que lo guió. Bonito cuando uno se deja guiar por el Señor, todas las cosas salen bien. Amén. Ay, pero ¿cómo hacer ese cómo? Bonito. Por eso les decía que era un gran capítulo que es, digámosle así, es la esencia de la espiritualidad de Génesis, porque no se había tomado ningún capítulo anterior sobre esta situación así tan espiritual, ¿no? de obediencia a Dios tan directa de una persona que ni siquiera tenía ni un pasado. ¿Sí? Sí, amén. Es muy interesante que el Señor usa a un siervo y no lo usa a Abraham, por ejemplo. Por eso. Yo creo que está tomando a alguien que quizás no sea ni judío. Yo creo que el Señor, nuestro Señor dijo, ay, lo vas a volver a echar a perder, mejor. ¿Me vas a volver a ayudar? Mejor no, voy a mandar el siervo, mejor. Abraham va a agarrar un atajo, mejor uso a su siervo.
mejor voy a mandar siervo. Sí. Pero es interesante que usa, yo también veo ahí que el Señor usa lo más sencillo, hermano, Sí, para las misiones más importantes o para su obra, pues. Esa es una de las cosas que uno debe de aprender a través del ministerio, ¿no? Amén. Que no, a Dios no le importa quién es usted, sino su obediencia en sí. sí. Y que esté disponible a hacer lo que Dios le está mandando. ¿Ya? Ante situaciones que le parezcan extrañas, Dios lo escoge aún. Coge el corazón de aquel que quiere, lo oye, lo comprende, sigue sus mandatos, lo Sí. obedece, los cumple, tal y como Jesús lo hizo. Este domingo voy a estar predicando de algo que pareciera no tener mucha relación, pero es muy fuerte. Pero no lo voy a tomar sobre lo que yo hubiera querido. Va a estar en Lucas 13. 13 es o 14, hermano, no se recuerda. 14. Lucas 14, hermano. Lucas 14. Sí. Muy bien. ¿Y por qué los estoy sacando ahorita sobre esto? No, es todavía el 13, hermano. 13. Ah, bueno. 13. Y cuando estamos introduciéndonos en este libro, Lucas utiliza muchas parábolas. Sí. Pero todos predicamos sobre parábolas. Pero en este capítulo 13 hay que tener cuidado. Está diciendo las parábolas en base al inicio del capítulo. Sobre esa base va a explicar las parábolas. Y aquel que tenga oído para oír, que oiga. Pero ¿por qué digo esto? En la relación de Génesis, es la obediencia, como dice la hermana Gladys, que nos va a ayudar bastante para hacer la voluntad de Dios. Pero no es solo la obediencia, sino los hechos. Porque el siervo pudo haber, como usted y yo les dije, pudo haber dicho, no se quiso venir y agarrar por otro camino. Si tenía oro, tenía muchas cosas, gastárselo y ya estuvo. Oye, sí, nunca jamás volvió. Pero recordemos que el siervo era un siervo fiel. sí. Amo. El amo era Abraham, ¿no? Por eso lo que dice. Entonces era un hombre que era muy fiel a él. Sí. Por fidelidad tal vez también lo hizo, ¿no? Es que él le manejaba todo, hermano. Su dinero, sus bienes, sus propiedades y todo. Era el administrador de todo. Pero tiene razón, hermano, que en el camino, por ejemplo, pudo haber pasado que en el transcurso el siervo, por ejemplo, le haya ganado la misión y se haya llevado, por ejemplo, lo que llevaba en sus manos, porque pudo haber pasado eso también. Entonces sí es una gran lección que cumple el mandato de su patrón hasta el final, pues, y principalmente por la fe que tenía en Dios. Pero aparte de eso, hizo de Dios también su Dios. Su Dios, amén, amén. Que lo volvió parte de él mismo, porque de ese plan. Si no, todo hubiese cambiado, pues. Se hubiese llevado las dos joyitas. Espero que no le hayamos hecho bolas a la hermana Vanina con lo que estamos platicando. Generalmente los viernes tenemos este es un conservatorio. No es un conservatorio, es un conversatorio donde vamos guiándonos a través de un capítulo de Génesis todos los viernes y opinamos. Nadie tiene la razón, simplemente opinamos. Nadie también está errado y nos ayudamos todos.
A veces cuando yo cometo algunos errores, hay 2 o 3 personas que me corrigen y agradezco a Dios por la corrección, porque todos estamos aprendiendo. Así que, invitada para venir los viernes, aquí no hay nadie que sepa más que el otro, todos estamos aquí para servir. Amén, hermana. Bienvenida. Aún nuestra técnica del Zoom está aprendiendo. El resumen, hermano. El resumen. Quieren el resumen, pero Amén. tiene como 20 minutos. Amén. Bueno, ahí vamos pues. Sale, hermano. Génesis 24 del 1 al 67. Encontrar el correcto. Le puse como subtítulo Perspectivas callejeras de un patriarca. Este es un capítulo que registra para nosotros cómo Abraham envía un siervo a su propio pueblo para asegurar una esposa para su hijo Isaac. Estas cosas con Isaac necesitan ser vistas en el contexto de Abraham y su tiempo. Definitivamente no son cosas que debemos hacer nosotros mismos en la búsqueda de un guía para el futuro de nuestros hijos o buscarle las esposas o esposos a nuestros hijos. Sin embargo, esta noche leemos el proverbio: hay un camino que parece correcto para un hombre, pero al final conduce a la muerte. Así que nunca hagamos las cosas que parecen buenas, y sin duda, se trata de un principio general sobre la orientación de saber buscar. Hay 2 cosas. Aquí en este gran capítulo hay 2 cosas importantes. Uno es de gran escala y otro de menor escala. ¿Cómo es la promesa que Dios dio a Adán y Eva en el jardín del Edén en Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Cómo se va a cumplir esa promesa? Creo que la hemos discutido dentro de esta misma discusión. Hemos analizado y cuál es el resultado de ello. A gran escala es eso. La restauración o aplastar la cabeza va a tomar solamente el resto del Antiguo Testamento y casi la mitad del Nuevo Testamento para responder esa historia en toda su plenitud. Pero este evento es parte del desarrollo de la historia redentora, respondiendo a una pregunta básica que todo cristiano debe de hacer. ¿Qué Dios está haciendo en este mundo? Pero también está respondiendo a una pregunta mucho más pequeña, la cuestión que está cargando el corazón de Abraham: ¿cómo encontrar una esposa para el hijo? Especialmente porque Abraham es un anciano, ya está viejito, no tiene mucho tiempo para ver cómo es que Dios va a traer esto providencialmente. Así que hay una gran pregunta y una pequeña. Y eso me encanta, porque una pregunta responde a la pregunta grande, pero la otra pregunta parece relacionarse con una situación familiar tan ordinaria como es lo que sucede en nuestra casa. De un padre preocupado por un hijo, un hombre de fe en busca de guía, y está en una posición sumamente difícil, incapaz de ver cómo es que Dios va a desarrollar su historia y va a cumplir la promesa. Así que mira hacia el cielo y ve a Dios en la búsqueda de una guía para lo que debe de hacer. Y la Biblia trae 6 principios de cómo discernir la guía de Dios. Veámosla. Abraham razonó. Lo primero que hizo Abraham fue razonar. Isaac necesita una esposa. Pero aquí, hermanas que tienen hijos ya mayores de 20 años o 18, aquí es donde debemos de tener cuidado al aplicar el material histórico de las situaciones actuales. Aquí en Canadá no todos los padres pueden razonar de esa manera sobre su hijo, pero en este caso en particular fue muy claro. Dios le había dado una promesa a Abraham de que su simiente iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, de la arena en la orilla del mar. Pero Isaac ni siquiera está casado y es ya cuarentón.
Entonces Abraham no necesita un milagro, razona. Abraham no tenía muchas de las palabras de Dios con nosotros, pero tenía directamente la promesa y la palabra de Dios en su cuadra, que a través de sus descendientes vendría la bendición, se lograría el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios, y gran parte de la guía que buscamos no comienza con la revelación allá afuera, sino que comienza usando la razón. Nos encontramos en ciertas circunstancias como Abraham, y él sacó una conclusión muy razonable. Isaac necesita una esposa. En segundo lugar, hizo un plan. Recordemos que ni a Abraham ni su hijo se les permitía regresar a la tierra de la que vinieron. Dios los había llamado a salir de esa tierra. Él había llamado a ellos adentro de esta tierra. Ahora, no heredaron tanto como una pulgada cuadrada en su nuevo país, excepto por la parcela de entierro de la querida esposa Sara. Abraham era ya anciano, probablemente no podía hacer el viaje por sí mismo, enviar a su siervo de confianza, y por lo tanto le hace un plan. Este siervo pudo haber sido Eliezer de Damasco, quien aparece en Génesis como un siervo de confianza de Abraham, y lo envía en un viaje de varios cientos de millas de regreso a la tierra de Mesopotamia, donde está su familia, para buscar una esposa para Isaac. Era un plan sobre el cual Abraham no tenía certeza absoluta. Puede haber sido Dios quien dio una esposa para Isaac de una manera milagrosa, pero me parece admirable y nos enseña que Abraham no depende de milagros. Genera un plan razonable: volver a la tierra de mis padres y buscar a una esposa para mi hijo Isaac. Él razona: yo no puedo hacerlo, entonces hagamos un plan para que lo haga alguien por mí. En tercer lugar, él hizo una promesa para sí mismo. Determinó que no habría atajos para hacer la voluntad de Dios. Abraham tenía un pecado acusador, y fue la tendencia de tomar las cosas en sus propias manos cuando Dios tomó mucho tiempo para cumplir sus promesas. ¿Se recuerdan del incidente de Agar cuando Dios había hecho la promesa, especialmente con Sara? Pero no hubo hijos durante mucho tiempo. Así que Abraham tiene relaciones con Agar y ella concibe y da a luz un hijo, pero no es el hijo de la promesa. Abraham ha aprendido esa lección. Y esa lección que vemos estampada en Génesis 22, cuando intenta sacrificar a su hijo Isaac. Pero sin embargo, Dios provee un cordero. ¿Y cuál es la lección? Esa lección es llamada, como lo dije anteriormente, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22:14. Que si Abraham ha aprendido algo, lo ha aprendido bien, y no debe de haber o ceder a ninguna tentación de tomar atajos o de aceptar sugerencias. Y la tentación de ayudar a Dios, me parece, fue llevada a la superficie por la misma pregunta que el siervo le hizo a Abraham. Señor Abraham, ¿qué pasa si esta chica sensata dice: de ninguna manera estoy haciendo un viaje de cientos de millas para ir a vivir con alguien que no sé quién es y que no tiene dónde caer muerto? Puede que tenga baratijas encantadoras, pero no tiene una casa que habitar. ¿Qué pasa si ella dice no? Y Dios bien pudo haber estado probando a Abraham en ese momento, solo para ver la determinación de ese patricio de no tomar las cosas por sus propias manos y no esperar la voluntad de Dios. Y Abraham hace ese maravilloso plan, y es una resolución maravillosa que no va a tomar atajos. Esto va a ser la obra del Señor. Así que hay una prueba de carácter acá. Y ese es un cuarto principio del siervo de Abraham. La prueba de tener carácter para hacer lo que Dios lo ha predestinado. Pero sin duda hay instancias de Abraham, y leyendo la mente de Abraham, como lo hizo este siervo fiel,
que cuando se dirige al pozo fuera de la ciudad de Nahor en Mesopotamia, viene a este pozo. Iba a conocer a alguna futura mujer. Ese era el lugar donde se reunirían las mujeres jóvenes por la noche. No a la luz del día, pero cuando el sol estaba poniendo, las mujeres salían a sacar agua. ¿Y qué hace? Establece una prueba de carácter, no una cosa de suerte, no es una lotería a ciegas. Entonces establece lo que podría parecer una cosa extraña. Ella viene a sacar agua y le pregunta, ¿puedo tener un poco de agua? Ya, le da agua, pero además de eso ella dice, déjame darle de beber a tus camellos también. Esta chica, ahora hablando de esto de los camellos, cada camello necesitaba más o menos 10 litros de agua y son 10 camellos, son como 100 litros de agua que esta niña tenía que traer. Esta chica joven sería una mujer de gran generosidad y gran hospitalidad y amable con extraños y extranjeros. Y esto dice mucho sobre una persona que es generosa. Es una prueba de carácter y marca de integridad de esta joven. Y es lo que este sirviente está buscando. Aunque era hermosa, pero eso no era parte del convenio, ni era parte de lo que él estaba buscando. Su criterio era puramente moral. Pero una de las cosas importantes en este relato es el primado de la oración. La quinta cosa es la primacía de la oración. En realidad, en 2 puntos del capítulo, los versículos 12 a 14, y de nuevo al final de esa pequeña historia de los inversos 26 y 27, encuentran a un siervo enteramente en oración. Por estas razones aplicables al día de hoy, él planea, establece una condición razonable, pero lo lleva todo en dependencia a la oración final. Hay mucho que pensar sobre esto y mucho que hacer. Y llega un punto que es esencial, es presentarlo ante el Señor. Y eso es lo que está haciendo ese siervo fiel. Él lo está presentando todo ante el Señor. Él ofreció a Dios por cosas que son agradables a la voluntad de Dios. En el nombre del Señor del pacto y con confesión de su indignidad. Veamos que en el versículo 12 y de nuevo en el versículo 23 hay una palabra clave. Podría ser bondad en su traducción, podría ser amor firme. Si están leyendo en hebreo este capítulo, si ustedes pudieron hacerlo, es Gesed, que se los había comentado anteriormente, es una de las palabras de moda en el idioma antiguo. ¿Y qué pide este siervo al Señor? Misericordia. Él está diciendo, Señor, no trates conmigo o con mi maestro como merecemos, sino trata con nosotros en misericordia, en bondad, y trata con nosotros en resultados o acciones que muestran su pacto de amor y misericordia. La hermana Gladys decía, a pesar de cómo somos, tenemos que hacer algo. Y esa es la recomendación esencial, pedir misericordia. Porque no merecemos que el Señor nos trate como somos. Sí merecemos, pero Él no actúa en base a nuestros malos actos. Y hay un sentido en decir en esta oración que es la oración perfecta. Y antes de ir a la cama esta noche, lean esa oración del siervo otra vez y convertámosla en una oración que nos ayude a recordar lo que Génesis nos está enseñando. Usemos parte de la oración o los principios que nos ayuden en nuestra oración acerca de los temas que realmente nos preocupan o nos deben preocupar. Pero ante todo vayamos con la certeza de que tenemos un Dios Jireh, un Dios que provee. Regresemos a lo que estábamos estudiando. No ha terminado de orar y abre los ojos, y esta chica bella está de pie enfrente a él. ¿No es esa la ilustración más hermosa de la oración de Dios respondiendo? Antes de que haya terminado de hablar, Dios ha respondido. Dios ha enviado a su ángel. Como Abraham le había dicho a este siervo que su ángel iría delante de él, y Dios ha enviado a su ángel y ha traído a Rebeca. La respuesta a sus oraciones está enfrente de él, parada enfrente de él,
y tiene una cualidad que no esperaba. Es hermosa. La corroboración que él necesita de esta información que tiene enfrente. Y es la sexta y última cosa, que es la importancia de estar seguro que es la voluntad del Señor. Parece que Dios ha respondido a su oración. Parece que Dios lo hubiera guiado. Parece como si la provisión hubiera revelado su mano, por así decirlo, pero el sirviente todavía regresa. En realidad es muy interesante porque Rebeca lo deja parado allí con los camellos junto al pozo. Pero es el hermano Labán quien sale y dice: hemos preparado paja y así sucesivamente comida para ustedes. Y cuando ve ese oro, creo que lo que más le importó a él, ver ese oro en el cuello y las muñecas de Rebeca. Creo que su mente va en 1.000.000 de direcciones para hacer negocios. Pero se dan cuenta de que este siervo corroborará la provisión de Dios. Le pregunta a Labán, y le pregunta a Batuel, el padre de Rebeca, le pregunta a la madre. Y es que Dios no solo nos da orientaciones personales, sino que Él da la guía en la comunión con su pueblo. Él da la guía en la sabiduría de todos. Y siempre es lo correcto preguntarle a alguien que amas y a alguien que confías si es lo que consideramos que es la voluntad de Dios. Vean, esto es como la guía de Dios y la providencia de Dios. Te instruiré y te enseñaré en el camino que debes de seguir. Te aconsejaré con mi ojo sobre ti, dice la Escritura, y eso es precisamente lo que sucede aquí. Eso es una promesa para cada uno de nosotros, así que traten esta noche, busquemos implementar estos principios y tragedias que nos están pasando, llevémoslas a la oración y el Señor entonces será el que guíe nuestros pasos en esta noche o en el futuro. Que el Señor los bendiga.